episodio de este ciclo sobre economía doméstica con Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, ¿y vos, Leandro? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Un episodio más. Un capítulo más. Acá vamos a hablar hoy de el maldito billete verde. Así es como le pusimos a esta columna. Y lo que vamos a hacer es ver las decisiones, cuando el dólar o cuando el tipo de cambio se entromete en las decisiones cotidianas financieras de nuestros hogares. Esto en el marco del ciclo de finanzas personales que estamos desarrollando aquí en el Observador TV y Vera Más, en el cual, bueno, lo que estamos haciendo es dando herramientas para la toma de decisiones económicas y financieras cotidianas. Un nuevo capítulo de este ciclo de 12 episodios donde hemos encontrado ya varios consejos muy útiles, ¿no? para la economía doméstica, la economía de todos los días. Hemos levantado algunos mitos que a veces nos afectan a la billetera sin saberlo. Bueno, el maldito billete dólar, decías. Por eso es que vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si podemos ver la primera placa, estamos hablando de, lo primero, ¿qué pasó con el dólar en los últimos tiempos? Y ahí es que trajimos esta gráfica nada más para ver cómo fue la evolución del dólar en los últimos tiempos. Entonces, esto es de 1990 en adelante, vemos una suba casi que ininterrumpida durante la última década del siglo pasado, una suba meteórica, sí. Una disparada sobre el final de la década, la gran devaluación que tuvo Uruguay. Y, durante el año 2001-2002. Principio de la década. Y luego es esta evolución reciente del dólar, desde aquellos niveles cercanos a 30 pesos del año 2004-2005, luego una caída en el tipo de cambio no exenta de volatilidades y ahora un nuevo repunte en el precio del dólar. Esto siempre, como decíamos, en lo que son las pizarras, en el precio que vemos los uruguayos cuando vamos a un cambio, claro. Que no es lo mismo que el precio que afecta nuestro bolsillo, porque como dijimos a lo largo de todo el ciclo, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la inflación y cómo la inflación influye en el poder de compra. El elemento ese, la inflación, la suba de los precios, es lo que más lleva a complicar el análisis y lo que más conduce a malas interpretaciones y a malas decisiones en materia de monedas para los uruguayos. Vamos a ver en la siguiente placa que tenemos ahí, podemos ver, ese mito del que nosotros ya hemos hablado en el primer capítulo, pero que volvemos a retomar, el mito o cómo los uruguayos perciben al dólar y cómo el dólar en realidad actúa. ¿Qué piensan los uruguayos sobre el dólar? El billete verde es un buen lugar donde proteger mis ahorros porque cuando sube aumenta el precio de lo que yo consumo. Entonces el dólar tiene esa aura protectora para los uruguayos. Ahí va a estar protegido el ahorro, el capital. Si yo guardo mis ahorros en dólares, claro, yo me quedo tranquilo de que pase con lo que pase en la pizarra del cambio. Yo estoy guarecido. Y ese es un error, porque si veíamos en esta misma placa cómo realmente el dólar afecta a los uruguayos, solo el 25% del gasto en consumo que tienen los uruguayos está afectado de alguna manera por el dólar. Esos son los bienes y servicios que Uruguay importa o exporta. Y lo peor de todo es que incluso esos bienes no tienen del todo al dólar como referencia, sino a una canasta de monedas que, entre otras, incluye al dólar. Claro. Pero Uruguay le compra bienes y adquiere además servicios de varios países. China, Brasil, Argentina. Entonces tenemos que pensar que no siempre esas monedas siguen la misma lógica que el dólar y por lo cual podemos llegar a quedarnos en falsa escuadra, claro, cuando ahorramos en dólares, cuando tomamos decisiones en dólares. Ahora, Federico, ¿y cuál es el origen de este mito, como lo llamás? El origen parte de acá. Esta es la gráfica de evolución anual de los precios. ¿Qué variación porcentual tuvieron los precios año a año desde la década del 70? Estamos viendo acá. Entonces lo que vemos es que
hubo décadas enteras, bastante turbulencia para los precios y por lo tanto para la moneda uruguaya. La moneda uruguaya no era refugio de valor para los uruguayos porque en un año los precios subían más de 100%, como pasó en el año 1990, donde los precios subieron alrededor de un 130% en un año. Es decir, se más que duplicaron el precio de los bienes y servicios que los uruguayos compran en un año. En ese momento, la moneda estadounidense, el dólar, era el refugio de valor más fácil o más al alcance de los uruguayos. Eso tampoco quería decir que fuera un buen refugio, porque de hecho los precios subían más de lo que el dólar subía, pero por lo menos permitía compensar mínimamente lo que era el aumento de los precios. En ese momento esa era la realidad. Sin embargo, hoy lo que vemos es que la inflación ha moderado su ritmo y por lo tanto ya esa premisa de que los precios se podían disparar año a año no existe. Hoy la inflación, si bien está por encima de lo que los analistas privados y el propio gobierno querría, se mantiene bajo control. Nadie espera que los precios el próximo año suban un 20, un 30, un 40%. La inflación está estable por debajo, levemente por debajo del 10%. Esa es la garantía, digamos, y por lo cual la moneda uruguaya se hace un poco más predecible, un poco más confiable. Y de hecho hay algunos elementos, como puede ser la unidad indexada, donde el uruguayo puede resguardarse del aumento de los precios y por lo cual ese dólar seguro ya deja de serlo y vamos a ver que a lo largo de este capítulo, que bueno, que las cosas se pueden complicar cuando uno ahorra en dólares. Otro mito que cae entonces. El mito del dólar. El mito del dólar en este caso. ¿Cómo influye, Federico, en las decisiones cotidianas? Nos influye mucho, pero mucho menos de lo que los uruguayos piensan. Eso es lo importante. Los uruguayos le permitimos al dólar tener un control sobre nuestra vida financiera que en realidad no amerita. ¿Y esto por qué? Vamos a verlo. Cuando nosotros ahorramos, vamos a diferenciar dos conceptos. Uno es el ahorro y otro es la inversión. Veámoslo. El ahorro es una cuestión totalmente distinta de lo que es la inversión. Va a haber un capítulo de este ciclo en el cual vamos a profundizar sobre estos conceptos, pero es interesante traerlos cuando hablamos del dólar. Cuando ahorramos, lo hacemos de forma segura. El ahorro en realidad es para evitar que la situación financiera nos quite el sueño respecto a lo que tenemos. No queremos sorpresas. Ahí va, no queremos sorpresas. Queremos que nuestro dinero, ese que nosotros decidimos guardar, decidimos postergar una decisión de consumo, sacrificar bienestar actual, presente, por mayor bienestar a futuro, creemos que mantenga el poder de compra que tenía al momento en que realicé el ahorro. Queremos que poder con ese dinero cambiarlo por la misma cantidad de bienes y servicios que yo tenía al principio. Eso es ahorrar. La diferencia con la inversión está en que la inversión no es segura, es rentable. Lo que queremos con la inversión es aumentar la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir a lo largo del tiempo. Hacer una diferencia, como se dice vulgarmente. Y para eso lo que tenemos que hacer en los mercados financieros como están hoy en día y cualquier mercado financiero con un mínimo de desarrollo y un mínimo de competencia es correr riesgos. La inversión está asociada al riesgo. Y eso implica en realidad que nosotros estamos haciendo una apuesta. Cuanto más certera sea la apuesta, menos riesgosa va a ser nuestra inversión y por lo tanto menos rentable. Cuanto menos certera, menos segura sea la apuesta que hacemos, es que aumenta la posibilidad de ganar. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del dólar, los uruguayos muchas veces lo piensan como una opción de ahorro, pero en realidad es una opción de inversión. Y esto es porque el dólar, como habíamos visto en el bloque anterior, tiene poco que ver con nuestra capacidad de consumo. Decíamos, solo el 25% del gasto en consumo que hacemos está influenciado por el dólar. E incluso algunas cosas en las cuales, y algunos nos dicen, bueno, pero
¿qué pasa cuando en realidad yo ahorro para cosas que normalmente no consumo? Para consumos excepcionales, claro, como puede ser un auto. En realidad el costo del auto está muy poco reflejado en esa canasta de consumo que hace el Instituto de Estadísticas. ¿Por qué? Pues es un gasto muy grande que lo hago en una sola vez. Y para eso ahorro, pongámosle. Bueno, el precio de los autos no está del todo atado con la suerte del dólar. Y eso lo vemos en los últimos tiempos. Si hay alguien que siguió periódicamente la evolución del precio de los autos, en particular los autos 0 kilómetros, va a ver que en los últimos tiempos tendieron a bajar los precios. Claro. Ahora uno tiende a pensar lo contrario, ¿no? Tiende a pensar, voy a comprar un auto, ahorro en dólares porque el auto lo voy a tener que pagar en dólares. El problema es que, claro, el precio del auto está expresado en dólares. Pero que esté expresado en dólares no quiere decir que se conforme ese precio por criterio del dólar. Que detrás de ese precio estén las cosas valuadas en dólares. Porque ese auto seguramente no venga de Estados Unidos. Claro. Venga de México, venga de Brasil, de Argentina. Difícilmente venga de Estados Unidos. Claro. Y los costos a los cuales está sujeto ese auto no tienen nada que ver con el dólar. Y por eso, cuando el dólar sube, como subió en los últimos tiempos, no solo en Uruguay, sino también en el resto del mundo, claro, el precio del auto tendió a bajar medido en dólares. Y entonces ahí esa premisa de que yo ahorro en dólares porque yo quiero comprar algo en dólares, claro, no funciona. Y después vamos a ver ahora en unos minutos nada más qué pasó con el precio de los inmuebles. Pero lo que hay que tener presente es eso. El dólar es una inversión, por lo cual es una apuesta. Bien. Y vamos a ver qué le pasó a los que apostaron por el dólar en los últimos tiempos. Y ahí es que podemos ver en la gráfica un acercamiento un poquito más didáctico que le hicimos a la cuestión con la gente de la Unidad de Análisis Económico, del Observador, viendo, a ver, a cuánto tendría que estar el dólar para, hoy en día, para igualar el poder de compra que tenía a lo largo del tiempo. Y esa es la línea roja oscura. La roja clarita, esa línea en realidad lo que nos muestra es qué pasó con el precio del dólar en las pizarras. Y lo que vemos es que para igualar el precio que tenía allá en el año 2005, hoy tendría que estar alrededor de 55 pesos el dólar. Esto es, no alcanza con que hoy esté más o menos a la cotización que estaba allá en 2005. ¿Por qué? Bien. Porque a lo largo de estos últimos 10 años los precios subieron significativamente en Uruguay. Con lo cual, para igualar el poder de compra que tenía, el dólar tendría que haber duplicado su precio respecto a ese momento. Cosa que no hizo. De hecho, en los últimos años tuvo esa baja que veíamos al principio y después empezó a subir. Hoy en día está más o menos a lo que estaba en aquel momento. Si lo pasamos a rentabilidades, es decir, cuánto ganó una persona o cuánto perdió una persona a lo largo de este tiempo, es que tenemos la siguiente gráfica. Y lo que vemos es que los que están por encima de la gráfica, esto es, a cada momento una persona fue comprando dólares. Claro. Compró dólares y ¿qué pasó? Con los dólares que compró a cada momento del tiempo. Aquel dólar que compró allá en el año 2005, todavía tiene una caída de 50% en el poder de compra. Esto es, hoy en día compra 50% menos de bienes y servicios de los que compraba allá en 2005. El que compró dólares en 2005, es decir, ha perdido sistemáticamente. Ha perdido sistemáticamente. Aunque piense que hoy la está empatando porque el dólar vale lo mismo, en realidad tiene la mitad del poder de compra. Y después los que compraron más adelante, bueno, no le fue tan mal como aquel, pero igual son caídas significativas hasta 2011. Allá en 2011, el que compró por esa fecha empieza a empatarla. Bien. Y recién a partir de entrado 2012 empieza a ganar algo. Es algo muy distinto a lo que nos muestra la aproximación, digamos, más lineal o más a primera vista de la cuestión. Solo un tercio de los momentos en los cuales un uruguayo compró dólares, obtuvo una ganancia. Bien, rápidamente, ¿qué pasó con los inmuebles? ¿Qué pasó con el precio de los inmuebles? Si nosotros veíamos los precios en dólares de los inmuebles, como debe haber visto la mayoría de nuestros televidentes,
los precios tendieron a subir en los últimos años. Sin embargo, cuando eliminamos el efecto dólar y lo traemos a lo que en realidad importa, que es cuántos meses de trabajo implica para un uruguayo acceder a un inmueble medio en el país, y lo que vemos es esta gráfica. Lo que vemos es que a partir del año 2000 empezó a crecer, pero después en los años cayó. donde más parecía que los precios subían, cuando los miramos en dólares, en realidad la capacidad, el costo crecía en meses de salario bajaba sistemáticamente, con lo cual la capacidad de consumo de los uruguayos de los inmuebles aumentaba. Y ahora que parece que los precios más o menos se mantienen, en realidad, medidos en dólares, en realidad lo que está pasando es que se encarecen, porque el dólar sube. Mirar las cosas en dólares es siempre un problema. Hemos hablado bastante del dólar, pero sumemos, Federico, si te parece, otras monedas a las que estamos expuestos. Otras monedas, porque lo importante acá, decíamos, bueno, el dólar no siempre es la referencia ineludible cuando vamos a postergar una decisión de consumo, o vamos a diferir en el tiempo, en realidad, una decisión de consumo. Entonces, ¿en qué moneda tenemos que ahorrar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y ahí depende específicamente qué vamos a hacer, qué pensamos hacer con la plata. Si lo que pensamos hacer es realmente comprar algo, un viaje, pongámosle, un viaje a Estados Unidos, sí, ahorrar en dólares porque es en eso en lo que vas a gastar. Claro. Si decimos un viaje a Brasil, un viaje a Europa, y bueno, el ahorro, el no perder poder de compra, eso la única forma de garantizarlo es en la moneda en la cual después se va a efectuar el gasto. Si hablamos de un inmueble, y bueno, la UI es la moneda que permite mantener, digamos, de la mejor manera el precio de los inmuebles. Claro. Es la que más se asemeja a la evolución del precio de los inmuebles, que no quiere decir que sea la moneda justa en la cual después se va a pagar, pero siempre el ahorro implica correr la menor cantidad de riesgo. Lo demás es inversión, lo demás es especulación. Y si nos creemos lo suficientemente listos e informados como para tomar una decisión de esas, y bueno, quizás convenga hacerlo. Lo que trajimos ahora es, bueno, si mirar en dólares las cuestiones no era la solución, bueno, veamos cuáles son las monedas que le importa al uruguayo en función de los destinos en los cuales gasta el uruguayo. Y por eso es que desde la Unidad de Análisis Económico del Observador inventamos este indicador, que es el poder de compra de los uruguayos en el exterior. Es decir, cuando mirábamos el poder de compra, en Uruguay lo que hacíamos era quitarle al salario la evolución de los precios en Uruguay. Pero acá lo que hacemos es quitarle al salario la evolución de los precios en los destinos en los cuales los uruguayos gastan fuera de fronteras, cuando salen de fronteras. Y ahí pesa mucho Argentina, pesa un poco menos, pero igual de forma significativa Brasil, claro. Metimos a Europa, metimos a Estados Unidos, otros países de la región, y entonces ahí elaboramos este índice que cada uno de esos destinos se pondera por la importancia que realmente tiene para los uruguayos. Pero lo que vemos ahí es que en los últimos años ha aumentado mucho. Ha aumentado mucho y muchísimo más de lo que aumentó en Uruguay. Claro. El poder de compra de los uruguayos cuando ponen un pie fuera de frontera creció mucho más de lo que aumentó dentro del país. Esto es que la evolución del tipo de cambio nos favoreció muchísimo a los uruguayos para poder adquirir bienes en el exterior. Y esto lo que implica que con un mismo sueldo, hoy en día podemos adquirir muchos más bienes y servicios en el exterior de los que podemos adquirir en Uruguay, que de por sí dentro del país hubo un aumento del poder de compra para los uruguayos. Claro. Y nosotros este indicador lo hacemos de forma mensual, con lo cual uno puede ir siguiendo mes a mes qué pasa con la capacidad de consumo en el exterior. Y esto es fundamental para tomar esas decisiones de viaje que toman los uruguayos, y con ese concepto que siempre anda en la vuelta de tal o cual país se abarató muchísimo en los últimos tiempos. Uno siempre suele escuchar, Brasil ahora está baratísimo. Argentina capaz se encareció un poco.
Y entonces la forma en que nosotros lo miramos eso es comparando la situación actual con el promedio de los últimos 10 años. Ajá. Y entonces ahí está esta gráfica que les muestro a continuación, que lo que muestra es, bueno, vamos a ver en qué países los uruguayos lograron aumentar más el poder de compra respecto al promedio de los últimos 10 años. Esto es, comparamos la situación actual con lo que se podría decir, bueno, la situación media. Claro. Cómo estaba más o menos la cosa en los últimos 10 años. Brasil Y encabeza. Brasil encabeza la lista de destinos en los cuales los uruguayos aumentaron su capacidad de consumo. Claro. Casi un 60% más de bienes y servicios podemos adquirir hoy en Brasil de lo que podíamos adquirir en el promedio de los últimos 10 Claro. años. Y eso es algo muy, pero muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Para los consumidores uruguayos es una excelente noticia. Hoy van a Brasil y la plata les rinde mucho más. Claro. Para el operador turístico uruguayo es una catástrofe. ¿Por qué? Porque Está muy caro competir Uruguay. con los destinos brasileños es cada vez más difícil. Y a su vez Uruguay está muy caro para los brasileños. Por eso mismo, entonces, esto es una cuestión de ida y vuelta. Claro. Hay momentos en los cuales puede ser que si el dólar sube poco en Brasil y sube mucho en Uruguay, bueno, Uruguay empieza a abaratarse, Brasil empieza a encarecerse. Esa relación de las monedas, bueno, complica un poco esta apreciación de dónde está el lugar más conveniente, pero a través de esta clase de indicadores que nosotros, ya te digo, publicamos todos los meses, es que se puede tener una mejor aproximación de dónde están las oportunidades. Bien. Si vemos, Europa es otro destino en el cual los uruguayos han aumentado significativamente su capacidad de consumo. Y de hecho, los viajes a Europa han aumentado sistemáticamente en los últimos años, en particular en los últimos 2 o 3 años, donde hubo esa explosión en la capacidad de consumo. Y el último destino en el cual Uruguay aumenta es en nuestra propia casa, dentro de fronteras, donde hoy en día se emparejó con la situación de Argentina. Por eso hoy ir a Argentina es más o menos lo mismo que quedarse en Uruguay. Los uruguayos no suelen apreciar hoy, cuando van, diferencias de precios significativas, con una inflación argentina muy alta que lo que hizo fue encarecer al vecino país. ¿Es posible adelantarse a lo que va a pasar con el dólar? Esa es la clave fundamental, o es la pregunta clave que hay que hacerse cuando decimos, bueno, ¿vale la pena tomar un riesgo, apostar al dólar como inversión? Y ahí es que tenemos, bueno, dos cuestiones a mirar. Una es decir, sí, bueno, los analistas hacen sus pronósticos. Sí. Y si los analistas hacen sus pronósticos, tenemos una base para pensar, bueno, a cuánto va a estar el dólar a tal o cual periodo de tiempo. Es una herramienta. Y eso en realidad es una herramienta que tenemos para ver. Es algo significativo porque de hecho es gente que vive de eso, de hacer pronósticos, de modelizar, de proyectar el futuro, y una muestra de estos economistas es encuestado todos los meses sistemáticamente por el Banco Central, y a través de la prensa se puede acceder a lo que piensan los economistas de qué va a pasar con el dólar a futuro. Que no es lo que va a pasar. Que no es lo que va a pasar. Y ahí está está el segundo punto, que son demasiadas variables a tener en cuenta para poder proyectar el dólar de manera acertada. Pegarle al dólar es muy complicado. ¿Por qué? Porque no solo hay variables económicas y en cierta medida predecibles, sino que además hay mucha variable política ahí metida. Y esos son más variables que son muy difíciles de prever, claro. Reacciones que van a tener los gobiernos ante determinadas situaciones, políticas discrecionales, totalmente discrecionales, que andan en la vuelta, y que eso cambia y altera también el humor de los mercados, y eso lleva a que el dólar esté dominado por una gran imprevisibilidad. Hoy en día los analistas dicen, sí, el dólar va a subir, pero de ahí a decir si va a subir lo suficiente para compensar la inflación, bueno, ahí es muy difícil de anticipar para los expertos. Federico, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio? En el próximo capítulo nos vamos a concentrar en el crédito, cómo financiamos nuestras decisiones de consumo. Esto es, tasas de interés, usura, mora, ¿qué hay que tener en cuenta antes de contratar un crédito? Bien, de eso vamos a hablar entonces en la próxima entrega de Economía Doméstica.